jefa del servicio del Hospital Santa Isabel de Hungría, es nutricionista del COIR, es integrante del capítulo licenciado en nutrición de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es docente de la práctica profesional de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la UMASA y no mucho menos es fan de Carla Prado y también, bueno, amiga y colega, agradecida siempre de que participen de estas actividades y del tiempo dedicado, que yo sé que es un montón, así que bueno, mil gracias, Pri, esta vez yo sé que es complicada, pero bueno, te agradezco muchísimo de toda la preparación para presentar este artículo, y antes de que inicie le pido porfi a todos los que están conectados, que los que tengan nombre solo sin apellidos me los pasen, así podemos después entregar la certificación, porque veo varios que tienen solamente el nombre. Así que bueno, Pri, bienvenida, y bueno, muchísimas gracias por participar. Bueno, gracias Nachi, gracias por la invitación y porque siempre tenés buenas iniciativas. Bueno, voy a empezar a compartir. A ver, no sé si ahí ven. Aún no. A ver. Ahí. Ahí se está empezando a compartir, ahora. Perfecto. Ahí me silencio. Buenísimo, ahí se ve bien, perfecto. Voy a bajar el video, así no se ve. Perfecto. Bueno, les pido perdón porque mi compu se tenía que activar el Windows hace varios meses, entonces les va a salir el cartel ahí todo el tiempo, pero no la puedo liberar en la pandemia, entonces bueno, el técnico tendrá que esperar. Bueno, el artículo que vamos a analizar hoy son las intervenciones nutricionales para el tratamiento de la reducción de la masa muscular en oncología. Este artículo básicamente fue publicado este año en la Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, que es una revista de acceso libre que tiene, bueno, ahí como verán el factor de impacto, que es mediano, y bueno, los autores del artículo son todos los integrantes del grupo Alberta, de Canadá, de la Universidad de Alberta, principalmente la doctora Carla Prado, que se ha dedicado durante mucho tiempo a investigar la masa muscular, sobre todo en la población de pacientes oncológicos. Recién Nachita lo había compartido en el inicio, pero si quieren pueden sacarle una foto ahí al código QR para poder descargar el artículo. No lo dejo mucho tiempo porque ya había estado en todo el inicio. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta en cuanto a esta revisión? En realidad, el artículo en sí aborda muchos tópicos, pero todos estos abordajes se hicieron con el objetivo de discutir el papel que tienen las intervenciones nutricionales en la prevención y el tratamiento de la pérdida de masa muscular en los pacientes oncológicos. Vale aclarar que es una revisión narrativa, es decir, no es una revisión sistemática, es un conjunto de artículos que se fueron evaluando, pero en conjunto no se diseñó un metaanálisis para sacar una conclusión cuantitativa de cada una de las publicaciones. La búsqueda bibliográfica se realizó solo en PubMed, por lo cual se excluyó a LILACS, que casi siempre se excluye porque los artículos son de América Latina y el Caribe. Se excluyó también a Cochrane, que me llamó la atención, y a Embase. Entonces, solo artículos de PubMed que se analizaron desde el inicio hasta abril del año 2019. Los artículos se identificaron a través de términos MESH, y los criterios de inclusión para analizar los artículos era que debían estar en inglés, que debían considerarse una población de adultos humanos oncológicos, eso excluye todos los ensayos experimentales con animales, y la medición de la composición corporal podría ser a través de la impedancia bioeléctrica, la absorciometría dual de rayos X, tomografía, resonancia o pletismografía.
la revisión constituyó un total de 2.791 publicaciones. No describe exactamente el total de pacientes que se incluían porque los tópicos eran distintos, entonces por ahí la revisión se hace de forma, digamos, teniendo en cuenta cada uno de los tópicos. ¿Cuáles son los conceptos a tener en cuenta? En primer lugar, que el cáncer es una de las enfermedades que afecta a millones de personas, es una de las primeras causas de muerte en el mundo, incluyendo a todos los tipos de cánceres. Recordemos que las 10 primeras causas de muerte del mundo constituyen la mitad de las defunciones registradas, por lo tanto el impacto es bastante grande. El principal problema nutricional que experimentan las personas con cáncer es la atrofia muscular y algunos términos que se utilizaron como sinónimos, sarcopenia o miopenia. Hay que tener en cuenta que la sarcopenia es un factor común que es independiente del estadio del cáncer y es un predictor del deterioro del performance status, reduce la calidad de vida, aumenta las complicaciones quirúrgicas, la progresión de la enfermedad y reduce por lo tanto la supervivencia. Es importante saber que la reducción de la masa muscular es un fenómeno generalizado y no se relaciona con el peso corporal ni con la adiposidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un 10% de los pacientes oncológicos van a desarrollar una reducción ponderal, pero un porcentaje mucho mayor va a tener afectada la masa muscular. Es importante saber que revertir la sarcopenia, como dijimos recién, mejora los resultados. Sobre todo, el impacto es a nivel de la terapia oncológica. Hay una menor cantidad de interrupciones de la terapia, lo cual disminuye la morbilidad y en última instancia la mortalidad. Dado el papel que tiene el músculo o la masa muscular y el tejido adiposo en los resultados que puede tener un paciente, las estrategias que intenten modificar la composición corporal podrían ser muy importantes para definir el pronóstico de estos pacientes. Bueno, cuando la autora más o menos trata de organizar los contenidos, habla de condiciones que generan un impacto deleterio sobre la masa muscular, que ustedes lo van a ver a la izquierda, el slide, y las intervenciones nutricionales evaluadas para, digamos, o el target para estas alteraciones de la composición corporal. Obviamente, como sabemos, y no está excluido en el paciente oncológico, la edad es un determinante, sumado a que el promedio de edad de diagnóstico de cáncer es los 66 años, o sea que ya tenemos un impacto sobre la masa muscular. Los cambios hormonales que pueden existir asociados al tratamiento o asociados a la edad o a otras enfermedades concomitantes, las alteraciones en la ingesta energética, la reducción de la ingesta etaria, inactividad física asociada al diagnóstico oncológico, al tratamiento o a enfermedades de base, y por supuesto la inflamación, que es una de las alteraciones preponderantes en este tipo de pacientes. Entonces, ya vamos a ir desarrollando una por una, pero en general el autor trata de analizar las intervenciones en la ingesta energética, en la ingesta proteica, en aminoácidos y sus derivados, sean aminoácidos de cadena ramificada o algunos metabolitos, el aceite de pescado y el eicosapentaenoico, vitaminas y minerales, y todas las intervenciones multimodales. Respecto a esto, en primer lugar, me pareció interesante un análisis que hace de la bibliografía la autora, en cuanto a que digamos que lo que intenta es describir las limitantes que por ahí se observa para unificar los estudios y para poder sacar conclusiones que sean más claras. En primer lugar, habla del término de caquexia refractaria, que en el siguiente slide lo voy a desarrollar un poquito más, pero lo que menciona la autora es que sobre todo las intervenciones nutricionales se analizan o se estudian en pacientes que tienen caquexia refractaria.
que como sabemos son pacientes que no tienen respuesta directamente al tratamiento nutricional, y por lo tanto existe como un escepticismo respecto a las intervenciones nutricionales, porque básicamente las conclusiones obviamente no van a ser buenas en pacientes que no responden a ninguna terapia. A su vez, habla o menciona todas las alteraciones, o por decirlo de alguna manera, las herramientas de evaluación de composición corporal que, en primer lugar, en su mayoría no pueden evaluar la masa muscular, como por ejemplo la antropometría, el peso, el índice de masa corporal, que nos dan o nos hablan de un estado nutricional general, pero no de la composición corporal. Por otro lado, es importante saber que existen dificultades al reconocer cuáles son los puntos de corte para definir sarcopenia. Es real que dependiendo del método que utilicemos para medir la masa muscular, vamos a tener distintos puntos de corte, pero también es importante que sepamos que, por ejemplo, en América Latina no existen estudios poblacionales que nos digan cuál es el punto de corte a partir del cual una persona se considera sarcopénica, y imagínense que si estos puntos de corte no están definidos para la población general, mucho menos lo están para la población oncológica. Otro flagelo es el financiamiento para la investigación nutricional. Sin dudas, somos bastante pobres, no tenemos la ayuda económica de los laboratorios que invierten mucho dinero y tiempo para poder realizar ensayos que están bastante definidos. A su vez, no existen, digamos, demasiada bibliografía con respecto al tratamiento farmacológico para las alteraciones nutricionales, y es importante saber también que todos los estudios que se analizaron en esta revisión, se observó que la mayoría tenían un seguimiento a corto plazo. Y esto es una consideración muy importante, porque un paciente, por ejemplo, con diagnóstico de obesidad de mama, puede perder aproximadamente 1,7 kilogramos de masa muscular en el transcurso de 3 meses, y estamos hablando de un tipo de cáncer que no tiene mucho impacto sobre el estado nutricional, o por lo menos no sobre el estado nutricional general, y esa recuperación de masa muscular no la vamos a lograr. De hecho, hay ciertos estudios que mencionan que las terapias multimodales de ejercicio y nutrición pueden revertir una pérdida de 1 kilogramo de masa muscular en el transcurso de 12 meses. Entonces, el seguimiento a corto plazo por ahí no nos diría demasiado. Bueno, por otro lado les puse un poco para hablar sobre esto de la caquexia refractaria. Hay unas recomendaciones que se publicaron por un grupo de expertos ESPEN en el 2017 que nos habla de estos 3 conceptos primarios a tener en cuenta, que es la precaquexia, caquexia y la caquexia refractaria. Y no me voy a explayar en esto porque no era el objetivo del journal de hoy, pero sí saber que, como dijimos, la caquexia refractaria, que es por ahí lo que han incluido los estudios, estamos hablando que es un estado catabólico donde no existe respuesta al tratamiento y la expectativa de vida generalmente es menor a los 3 meses. En este punto tenemos que hablar de nutrición paliativa y tratar de aliviar todas las sensaciones de hambre y de sed que puede tener una persona más allá del estado nutricional. Por otro lado, me pareció importante mencionar este estudio, que creo que está dentro de la bibliografía. También es un estudio del mismo grupo, del grupo de Carla Prado, y el inventor de la tomografía para la medición de masa muscular, que es Vicky Baracos. En este podemos ver que lo que se intentó ver es si existe una ventana o un potencial anabólico en los pacientes con caquexia en terapia de cáncer. O sea, como nosotros sabemos, han avanzado mucho los fármacos en oncología, permitiendo que muchos pacientes en estado, digamos, en estadios terminales de cáncer,
tengan una expectativa de vida que supera por mucho los 3 meses. Y hablamos también de terapia paliativa. En estos pacientes, lo que intenta ver este grupo de estudio es los pacientes con cáncer avanzado, incluye diferentes localizaciones, un N total de 368 pacientes, y analizan un total de 1.279 imágenes de tomografía en el curso de la enfermedad. Recuerden que el paciente oncológico tiene una valoración de respuesta al tratamiento con imágenes, entonces las imágenes están bastante disponibles. Entonces, al analizarla, se observó como conclusión que existe una ventana de potencial anabólico en fases tempranas de ese estadio terminal, definidas más o menos en los primeros 90 días de supervivencia, cuando se consideró la muerte dentro de los 196 días, o sea, cerca de la mitad de esa supervivencia nosotros podemos intervenir. Hay una ventana que puede llegar a tener una respuesta y un retardo de la reducción de la masa muscular. Ahora, los pacientes que están en estadio terminal en los segundos 90 días ya tienen baja probabilidad de respuesta a estas intervenciones. Esto a su vez es independiente del sexo, de la edad, del índice de masa corporal. Es un estudio pequeño, pero bastante interesante. Bueno, básicamente la mayoría de la bibliografía que van a ver del músculo, del estudio del tejido muscular, está hecho por el grupo canadiense de Prado y Vicky Baracos, en donde este estudio me pareció interesante, no está dentro de la bibliografía, pero nosotros en él podemos ver que fenotípicamente tenemos una cantidad de pacientes que vamos a evaluar por peso, por índice de masa corporal, por pruebas funcionales, pero debajo de ese estado nutricional general nos podemos encontrar diferentes situaciones. Nos podemos encontrar ese paciente con caquexia, que está en la parte, digamos, superior. Este paciente reúne dos condiciones: la pérdida de peso y la pérdida de masa muscular, o sea, comparte con la sarcopenia la pérdida de masa muscular. Probablemente nosotros a este paciente lo identifiquemos en el consultorio porque básicamente va a tener signos de malnutrición que los podemos evaluar. Ahora bien, tenemos otro espectro que es el que está más bien en las bases de esta pirámide, que es bastante difícil de identificar en el consultorio y que por ahí creo que puede hacer que nuestras intervenciones sean erróneas. En este grupo podemos ver, en primer lugar, aquellos pacientes que tienen un rango de peso normal para su TADA, definido por el BMI. En este tipo de pacientes podemos tener dentro de dos condiciones: un paciente que tiene un estado muscular normal y está con un estado de peso normal, que para mí no tendría, digamos, alteraciones lo que nosotros vayamos a indicar, pero también podemos tener un paciente que tiene sarcopenia, como lo ven acá, no sé si se ve el mouse, pero básicamente vemos que es un paciente que ha reducido todas las áreas musculares abdominales y también hay cierto grado de infiltración de grasa adentro, que no se alcanza a ver bien, pero está definido por verde casi siempre en estos análisis. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que también esta condición es súper peligrosa, aquellos pacientes que se encuentran con obesidad y sin deterioro de la masa muscular, o bien que creo que es el paciente más riesgoso, más complejo, que es aquel que nos encontramos mucho con este paciente, que es aquel paciente que tiene sobrepeso u obesidad, pero que el daño muscular que observamos es bastante amplio. Y esto nosotros no lo podemos definir con valoraciones habituales que hacemos del estado nutricional. Vemos que hay una baja área de masa muscular, sumado a esas lineecitas verdes que nos están hablando del tejido adiposo intramuscular, lo que se define como mioesteatosis. Entonces, todas estas alteraciones, la verdad, que son imperceptibles en el consultorio si no encontramos alguna herramienta para valorar la masa muscular. Entonces, cuando nos referimos ya directamente al primer tópico que va a abordar la autora, vemos que
La energía o los requerimientos energéticos es un desafío, porque básicamente vamos a decir que se ha entendido que la pérdida de peso se relaciona con el cáncer, conduce a la pérdida de masa muscular. Esto es una hipótesis, no podemos definirlo. Como dijimos recién, solo un 10% de los pacientes tienen pérdida de peso y una gran proporción tienen pérdida de masa muscular. Las implicancias clínicas de las ganancias del tejido adiposo frente a las de la masa muscular, son diferentes. Y también considerar que la adiposidad excesiva puede no conferirnos una ventaja en la supervivencia. ¿A qué iba la autora con todo esto? Generalmente las necesidades energéticas se han evaluado por los kilogramos de peso corporal, pero no podemos definir lo que existe debajo de esos kilos, cómo está el músculo, cómo está la adiposidad. La mayoría de los autores o de las guías recomiendan hacerlo por kilogramo de peso y no nos vamos a poner a discutir qué tipo de peso es, que esto es un análisis también que merece otra revisión, que es si es peso corporal actual, ideal, ajustado, etcétera. Y si no, definir el gasto energético en reposo por el factor de actividad en las personas o en las poblaciones sanas, y por un factor de injuria en las poblaciones enfermas. Entonces, cuando uno de los estudios que analiza la autora, ¿qué es lo que intenta hacer? Comparar las recomendaciones energéticas teóricas, esto que es por kilogramo por día, o lo que dijimos, gasto energético en reposo por el factor de actividad física, con las mediciones hechas por calorimetría. Entonces, ahí vemos que los rangos de diferencia son bastante amplios. Como ven, en este carril podemos ver las medidas de... Después en rojo vemos cuando se multiplica por un factor de actividad de 1.24 y en el verde por 1.4. Y como vemos con crucecitas y con diamantes, podemos ver las recomendaciones que definió ESPEN por kilogramo de peso. Entonces podemos observar que las diferencias entre todas estas mediciones iban en aproximadamente 1.147 calorías día. Eso en un promedio, porque podían ser diferencias mayores. Entonces vemos que acá no sabemos si estamos determinando una cantidad de calorías que es correcta para nuestros pacientes. Por otro lado, había otro estudio que analizó la autora, que yo no lo puse, que también era del grupo de Alberta, en donde en estos pacientes oncológicos, más definidos como un grupo de pacientes con cáncer colon rectal, en estadios 2 al estadio 4, se midió la composición corporal por DEXA, el gasto energético en reposo por calorimetría indirecta, y se concluyó que la variabilidad del gasto energético total se relaciona con el peso corporal, pero también con la composición corporal y la actividad física. Y en este punto volvemos al flagelo de los estudios. No tenemos definidas o no tenemos cómo definir la composición corporal de los pacientes. Entonces, esto obviamente va a afectar nuestra capacidad de optimizar el estado nutricional del paciente. Y como sabemos, en el paciente oncológico que les decía recién, no existe solo ese factor de actividad, sino también la carga tumoral, que como sabemos genera un gasto energético extra, porque son las lesiones neoplásicas, tienen una avidez importante por el aporte energético de un paciente, la inflamación sistémica, la activación del tejido adiposo pardo asociado a la inflamación, la actividad física, ingesta dietética y las modalidades de tratamiento que son inconmensurables. Entonces, se necesita una mayor caracterización del gasto energético total para definir las recomendaciones energéticas basadas en la evidencia. Y acá busco en mi machete a ver si había algo más para comentarles, sí, que un desafío adicional que menciona la autora son los pacientes que mencionamos recién, aquellos que tienen obesidad sarcopénica.
Estos, quizás, la autora define que podrían beneficiarse con unos planes alimentarios con control calórico, pero con alto contenido proteico. Es una de las hipótesis que ella plantea. Por otro lado, el segundo tópico es el aporte proteico. Como sabemos, las proteínas son nutrientes que siempre estuvieron en investigación para definir o para el tratamiento de la masa muscular, tanto en personas sanas como en personas enfermas. Sabemos que a su vez son un potente estímulo anabólico y que cualquier otro tratamiento para la baja masa muscular puede fallar si la cantidad y calidad de proteínas no es la adecuada. Las cantidades óptimas en los pacientes oncológicos, volvemos a lo mismo, no están definidas. Y si esta cantidad difiere, digamos, entre varios grupos de pacientes. Y acá, bueno, les hago como una revisión fisiológica, o molecular. Cuando hablamos de potente estímulo anabólico, decimos que, en primer lugar, o ante todo, los aminoácidos séricos son un estímulo para la secreción de insulina, que al encontrarse con su receptor de membrana, van a desarrollar una cascada o una vía de señalización que va a definir la transcripción de genes y sobre todo el crecimiento celular. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando la insulina toma contacto con su receptor, existen dos vías principales, que son las que he mostrado acá, la vía de las MAP quinasas y la vía del fosfato 3-dinositol, en donde, ¿qué es lo que genera principalmente efectos a nivel de transcripción de genes, con síntesis de proteínas, activa la fase G1 del ciclo celular, y a su vez, como vemos, inhiben la apoptosis por una inhibición de la vía de las caspasas, que son las enzimas que van a generar la muerte celular programada, y por otro lado, activa un receptor muy importante, que es el mTOR, que es un receptor que aumenta la síntesis de proteínas y tiene efectos mitogénicos. Entonces vemos que la insulina no solo tiene efectos metabólicos, sino también mitogénicos. Cuando hablamos de las diferencias entre el aporte proteico de las distintas poblaciones oncológicas, y hablo de distintas poblaciones oncológicas porque, a mi criterio, la oncología es un conjunto de enfermedades que pueden ser radicalmente diferentes entre ellas. Entonces, cuando vemos que las ingestas notificadas en la bibliografía de pacientes oncológicos varían, miren, desde lo mínimo, 0,2 a 2,7 gramos por kilogramo. Las pautas actuales, como dijimos, también se ajustan por el peso corporal y nuevamente ignoran la variabilidad que tiene la composición corporal y sobre todo en las distintas poblaciones. La ingesta limitada de proteínas es una condición bastante común en los pacientes oncológicos. La autora lo menciona, yo particularmente lo veo en el consultorio mucho. Puede deberse tanto a los síntomas relacionados al tratamiento o a la lesión neoplásica en sí, hay anorexia a nivel central, alteraciones del gusto y del olfato que sobre todo se asocian al tratamiento quimioterápico, puede haber disfagia, náuseas, vómitos, y es importante saber que muchas veces existe, asociado a algunos fármacos, la digeusia y principalmente alteración en el sabor de las carnes rojas, lo cual se ha visto que impacta sobre la ingesta de carnes rojas de lo que tienen los pacientes. Generalmente ellos mencionan que sienten un sabor metálico y esto se relaciona a la secreción de metabolitos de la droga a nivel de la saliva y su interacción con algunos componentes de la carne. No se sabe de igual manera si esta reducción de la ingesta de carnes va a producir o va a impactar sobre la ingesta de proteínas, y contrariamente la autora menciona, que me pareció interesante,
contrariamente a lo que la mayoría de las guías mencionan, que la ingesta de carnes rojas tiene un efecto deleterio sobre las neoplasias, estas guías de nutrición y actividad física de sobrevivientes de distintos neoplasias relacionan la ingesta de carnes rojas de forma inversa con la mortalidad a los 7 años entre 992 individuos con cáncer de colon en estadio 3. Entonces, básicamente volvemos a las mismas alteraciones con respecto a la energía. ESPEN señala que hay falta de estudios actuales para actualizar las recomendaciones, por lo cual la guía ESPEN publicada sugiere que la ingesta de proteínas debería ir entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día, y que 2 gramos, o sea, básicamente en esta guía deja una ventana para decir 2 gramos se asocia con un balance proteico positivo, según la revisión de la literatura. Pero bueno, básicamente finalmente dice que no, como que no se anima a publicarlo como una recomendación específica, y nos quedamos con el 1.2, 1.5, que es lo que la guía recomienda. La autora, en este caso, intenta evaluar otros aspectos que no están definidos en los estudios. Uno de ellos es la composición de aminoácidos, si habría que incrementar la cantidad de aminoácidos esenciales. Por otro lado, la distribución horaria, que en muchas actualizaciones se menciona que es importante que la distribución a lo largo del día que pueden presentar los pacientes inflamados, es decir, que probablemente requieran o tienen un umbral mayor para que este efecto anabólico que tienen las proteínas se produzca, por lo tanto el aporte debería ser mayor. Y lo que obviamente todos los estudios dicen, la falta de definición de la composición corporal y los antecedentes del paciente. Por otro lado, habla de los aminoácidos de cadena ramificada, como sabemos son leucina, isoleucina y valina. Lo que tenemos que saber, que por ahí la revisión no lo menciona, es que 1/3 de las proteínas del músculo esquelético está constituida por este tipo de aminoácidos. Básicamente estos tienen mayor avidez a ser captados por el músculo, y eso es lo que generalmente le ha atribuido sus características ergogénicas. En cuanto a los estudios de aminoácidos de cadena ramificada y pacientes oncológicos, existe uno de los que menciona que analiza pacientes con adenocarcinoma metastásico intraabdominal avanzado, no el origen primario de estas neoplasias, pero sí la carcinomatosis peritoneal, y observa que hay mayor síntesis de proteínas y un mayor equilibrio de leucina después de una infusión de nutrición parenteral con un 50% de aminoácidos de cadena ramificada, y por sus siglas en inglés, en comparación con una fórmula que solo contiene el 19%. Es importante que consideremos en este estudio que la infusión es parenteral, y por eso lo he marcado, y que volvemos a lo mismo, probablemente un paciente con adenocarcinoma metastásico intraabdominal avanzado sea un paciente en estadio 4 que probablemente pueda tener una caquexia refractaria. Otro estudio informa que un suplemento nutricional con 40 gramos de proteínas a base de caseína y de suero, enriquecida, que sabemos que tienen mayor contenido de aminoácidos de cadena ramificada, enriquecida con 4,16 gramos de leucina, aceite de pescado y oligosacáridos, indujo una tasa mayor de síntesis de proteínas muscular comparado con un suplemento estándar, que tenía un aporte importante de proteínas de 24 gramos. Volvemos a lo mismo, es en pacientes con cáncer avanzado, tumores mixtos, o sea que no nos está hablando de la neoplasia primaria, y lo que me pareció interesante, y por eso lo marqué, es que tenemos aminoácidos de cadena ramificada, más aceite de pescado, más oligosacáridos. Si bien los oligosacáridos
probablemente no influya demasiado, el aceite de pescado también se ha analizado para el tratamiento de la masa muscular, entonces no sabemos si son los efectos de la intervención única con aminoácidos de cadena ramificada. Es real que en sujetos ancianos, sanos, la leucina induce la síntesis de proteínas cuando se aporta en una cantidad mayor o igual a 2 gramos, pero que esta suplementación a largo plazo no equivale necesariamente a un aumento de la masa muscular. O sea, probablemente este estudio haya analizado la síntesis proteica en base a albúmina, y volvemos a que es en una población de sanos, pero no evaluó la composición corporal o la masa muscular. Por otro lado tenemos el beta-hidroxibetametilbutirato, que es un metabolito de la leucina. Al ser un metabolito de la leucina, obviamente está en mayor proporción a nivel del músculo. Cuando hablamos de los conceptos a evaluar o que se evaluaron en la revisión, es que nosotros naturalmente tenemos una ingesta baja de hidroximetilbutirato y se cree que modula el recambio de proteínas, principalmente al minimizar la degradación de las mismas. Y al, digamos, afirmar esto, podemos decir que podría participar o podría hacer una intervención interesante para el deterioro de la masa muscular, ya que se considera que la proteólisis es el principal mecanismo por el cual el cáncer genera sarcopenia. En cuanto a este concepto, les busco otro artículo, digamos, que analizaba el efecto del hidroximetilbutirato, sobre todo en la síntesis proteica, y podemos ver acá que nuevamente está asociado a este gen mTOR, que va a generar todos unos cambios o una vía de señalización para la síntesis proteica y los factores estimulantes del ciclo celular. Por otro lado, podemos ver que actúa en la diferenciación de células y que también es un estimulante directo y a través de la hormona de crecimiento, o sea, directo e indirecto, de los factores de crecimiento insulinosímil, que sabemos que inhiben todo el sistema de ubiquitina, que es el que genera la degradación protosomal de las proteínas. Estos son, como ven en el título, ya es un, digamos, es un mecanismo de acción propuesto, no es que esté completamente definido. Bueno, cuando hablamos de los aspectos heterogéneos que se analizaron en la revisión, en cuanto al beta-hidroximetilbutirato, vemos que las dosis suministradas en los estudios fueron distintas, de 3 gramos, de 1.2 gramos. Algunos analizaron el efecto de forma individual o combinados con otros nutrientes, generalmente con arginina y glutamina. Los criterios de selección de pacientes fueron bastante heterogéneos, desde poblaciones ancianas, deportistas, con distintas patologías como EPOC, SIDA, artritis reumatoidea, y la proporción de pacientes oncológicos analizados también tenían caquexia. El tiempo de intervención es otro, digamos, otra de los tópicos cuestionados, porque básicamente se había seguido a los pacientes durante 4 semanas. Como dijimos recién, no se puede evaluar el impacto de una intervención en la masa muscular en tan poco tiempo. Por otro lado, los estudios analizaban la composición corporal con bioimpedancia, que por ahí es un tipo de práctica bastante cuestionada en el paciente oncológico, en los pacientes con distintas patologías por el desbalance líquido-electrolito, y la fuerza muscular con Hangrit y pruebas de PS. Bien, a ver si hay algo más del hidroximetilbutirato. Este ensayo básicamente es una revisión y un metaanálisis del impacto que tiene el beta-hidroximetilbutirato en la masa muscular y en la función. Lo que me pareció interesante de este estudio es que los criterios de inclusión eran adultos
el ensayo era randomizado y controlado, eso también, digamos que está a favor de esta investigación. El mínimo de aportes de 1.5 y se evaluó placebo o cuidado habitual. Esto a mí me parece una condición que no está buena considerar en los estudios porque no es lo mismo un doble ciego que un simple ciego. La medida de músculo esquelético se evaluó, como dijimos, con impedancia, DEXA, Handgrip y medidas de PS. Bueno, demostró este ensayo, que es uno de los que analiza, que el hidroximetilbutirato y los suplementos que lo contienen aumentan la masa muscular y la fuerza, aunque el tamaño del efecto es pequeño. Y el sesgo puede estar asociado con que muchos de los estudios incluidos tenían como baja calidad metodológica. Entonces, bueno, básicamente por eso es que la autora no saca ninguna conclusión clara. Con respecto al efecto de la glutamina, que es el otro tópico a evaluar, básicamente siempre se ha dicho que la glutamina es un aminoácido no esencial, que puede convertirse en condicionalmente esencial en estados patológicos que aumenta su requerimiento. Sabemos que es una fuente de combustible para los enterocitos porque básicamente va a aportar cadenas para que se genere glucosa y actúa como un nutriente también en el metabolismo de las proteínas musculares en procesos de inflamación, infecciones, traumatismo, sepsis. Cuando hablamos de la glutamina, en esta revisión se analizaron estos dos estudios principalmente. No son tan actuales. Uno determinaba como una novedad a la glutamina para el tratamiento de la toxicidad inducida por quimioterapia. Lo que me llamó la atención de que incluyera este estudio es que, en primer lugar, como ven, es en una población pediátrica. Cuando me puse a leer un poquito del estudio, porque me pareció interesante, ya que el enfoque trataba de, digamos, de evaluar la toxicidad de drogas que son muy utilizadas, como son el paclitaxel, el oxaliplatino, irinotecan, 5-fluoracilo, metotrexato, son drogas de amplia utilización en oncología, y trataba de ver también la cardiotoxicidad, no solo los efectos gastrointestinales. Como les digo, lo que me llamó la atención de esta revisión era que incluía algunos ensayos en animales y que eran una población pediátrica. Y también, aunque el título no lo menciona y habla de la quimioterapia, trató de analizar la mucositis inducida por radioterapia. Yo creo que cuando uno intenta meter todos estos grupos en una bolsa, tiene mucho riesgo de tomar conclusiones que no son correctas. Por otro lado, me pareció interesante que algunos incluían la glutamina de forma enteral y de forma parenteral. Esto es llamativo porque sabemos que el consumo de la glutamina por vía enteral del enterocito es aproximadamente un 80% de lo que uno ingiere. Entonces, obviamente, las concentraciones séricas que uno logra con glutamina parenteral no son las mismas que con glutamina enteral. Y el siguiente estudio, que es un ensayo bastante pequeño, de 44 pacientes, con tumores de cabeza y cuello, se le administró 0,3 gramos de glutamina por kilogramo de peso por día de forma enteral versus placebo durante 4 semanas. Lo que se observó es que el grupo de intervención tuvo un aumento de la masa muscular medido por tomografía. Hay algo interesante que en todos los estudios se mencionó, es que no se encontraron efectos adversos o secundarios, pero la autora finaliza recomendando que exista mayor investigación para poder considerarla una intervención. No, estoy tratando de buscar a ver si me quedó algo por decirles con respecto a la glutamina, pero no les anoté nada más. En cuanto a la carnitina,
No me voy a explotar demasiado en la carnitina y en el siguiente, que creo que es la creatina, porque básicamente en Argentina no tenemos formulaciones disponibles de laboratorio. Digamos que la mayoría son suplementos deportivos que habría que analizar cada uno en particular, porque algunos han sido aprobados por ANMAT, otros no, y tenemos que ver, digamos, la presentación en la que se encuentran. Como sabemos, la carnitina es un dipéptido que se ha utilizado tradicionalmente en poblaciones atléticas como ayuda ergogénica. La carnitina, como sabemos, es lo que permite el pasaje, sobre todo, de las cadenas de ácidos grasos desde el citosol a la mitocondria para iniciar la beta-oxidación y así poder brindar energía, sobre todo en las fibras musculares aeróbicas. Las personas con cáncer podrían tener niveles bajos debido a la reducción de la ingesta de alimentos que contienen carnitina, la disminución de la absorción de la misma y un aumento de la excreción urinaria como efecto secundario de ciertos regímenes de quimioterapia. La verdad, los ensayos eran muy pequeños y la autora tampoco tomó demasiadas conclusiones. Con respecto a la creatina, sabemos que es un donante de grupos fosfatos a las fibras musculares tipo 2 o fibras musculares rápidas, las de principalmente el ejercicio de tipo anaeróbico, perdón. En este punto, todos los estudios eran de pequeños grupos de pacientes con características que no eran comparables, lo cual limita mucho la comprensión de la indicación en una población específica. Y volvemos a lo mismo, se necesita más investigación para dilucidar la eficacia potencial del suplemento en cuanto a los, digamos, al efecto deleterio de del paciente o del tratamiento oncológico en los pacientes con cáncer. Bueno, el otro tópico a evaluar que me parece bastante interesante es el aceite de pescado y el ácido eicosapentaenoico. En este punto puse algo muy pequeño para que recordemos el efecto antiinflamatorio que tiene toda la serie 3 de ácidos grasos. Recordemos que el metabolismo del mismo deriva tanto en prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos de la serie 3 que se consideran antiinflamatorios. Esto debido, como sabemos, al metabolismo interno. Es importante que sepamos en este punto que se evaluaron en la revisión el efecto de la ingesta energética y proteica, o sea, de los suplementos orales enriquecidos con proteínas, energía y omega 3 en la pérdida de peso. En los pacientes volvemos a lo mismo, en cáncer, pero caquexia. Lo interesante del ensayo es que es un estudio randomizado doble ciego. Cuando me puse un poco a mirar esta bibliografía, también creo que tanto el grupo caso como el grupo control, digamos que lo bueno del ensayo es que eran bastante homogéneos, como ven la cantidad de mujeres, hombres, la edad, si tenían diagnóstico histológico. Me faltó decirles que eran una corte de pacientes con cáncer de páncreas. Los estadios eran bastante homogéneos, el peso usual también, y la proporción de pacientes que tenían suplementación con enzimas pancreáticas, o sea, con terapia de reemplazo enzimático. Esto me parece interesante porque un 70% de pacientes no tenían tratamiento de suplementación enzimática, lo cual afecta bastante el estado nutricional de los pacientes oncológicos. Básicamente, el ensayo empezaba bastante bien, los grupos eran homogéneos, la cantidad de pacientes era interesante, 200 pacientes. Lo que es importante, digamos, definir en este estudio es que hubo problemas para el cumplimiento y para finalizar el estudio, que muchos pacientes, como dijimos, tenían caquexia,
y que se analizó la composición corporal con impedancia bioeléctrica, que dijimos que por ahí, si bien era de frecuencia múltiple, dijimos que por ahí no era lo más interesante para utilizar en esta población. El otro ensayo que evaluó era la intervención con aceite de pescado y los beneficios en el peso y en la masa muscular de pacientes con cáncer pulmonar de células grandes. En primer lugar, si bien, como les digo, volvemos al grupo de Motsaki y Baraco, que es el grupo que más estudia, me parece interesante saber que en este estudio se utilizó la tomografía, que es una fortaleza en relación a la anterior, pero que no tuvo ciego, por lo tanto no hubo efecto placebo, y que los pacientes se reclutaron de forma espontánea. En algún punto sabían que iban a someterse a la intervención. Y también es importante que sepan que el tipo o la histología de este tipo de tumor es bastante infrecuente, o sea, la mayoría de los tumores pulmonares no son los de células grandes, o sea que no es una población que veamos con demasiada frecuencia. Lo interesante en este estudio es que el tejido adiposo intramuscular aumentó en el grupo control y disminuyó en el grupo, digamos, de intervención, en el que recibió el aceite de pescado, lo que fue significativamente diferente desde lo estadístico y que es interesante porque, como dijimos recién, la miosteatosis o la acumulación de tejido adiposo intramuscular se relaciona con la resistencia a la insulina, la caquexia, y por lo tanto la intervención podría llegar a tener algún impacto. Ambos estudios utilizaron 2,2 gramos de EPA en los dos casos, y bueno, las hipótesis son que podría mejorar el apetito, la ingesta alimentaria, el peso y la masa muscular. Es importante también saber que uno de los ensayos utilizó suplementos nutricionales ricos en proteínas con EPA, o sea, no era solo EPA, y los comparó con suplementos de control isocalóricos. Es probable que el aceite de pescado sea una modalidad práctica eficaz para prevenir la pérdida de masa muscular sin efectos secundarios significativos, a lo cual me atrevo a decir que hay que evaluar un efecto que a los oncólogos le atemoriza mucho, que es la plaquetopenia asociada al tratamiento oncológico. Y esto en relación a la indicación nutricional, recuerden que es aceite de pescado. He visto muchas intervenciones con chía, lo cual no es igual a la intervención con EPA. Recordemos que requiere una conversión metabólica adicional y que la tasa de conversión de el linolénico a los de cadena más larga o a la elongación y desaturación metabólica es de un 0,03%, o sea que la cantidad de chía que consumimos no impacta demasiado sobre la conversión metabólica a los leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas de la serie 3. En cuanto al punto de vitaminas y minerales, que es algo que los pacientes preguntan siempre en el consultorio, las probables causas de déficit, algunas que la autora menciona y otros que me tomé el atrevimiento de agregar, son la ingesta restringida de algunos alimentos asociados a la anorexia, a algunos miedos que tienen los pacientes, algunas restricciones innecesarias que son indicadas por, en el mejor de los casos, oncólogos y en el peor de los casos, el vecino o el Google, la hiporexia. También me atreví a ponerlo yo, la exposición solar, porque uno de los nutrientes a analizar es la vitamina D, y en múltiples tratamientos de quimioterapia está contraindicada la exposición solar porque genera una dermatitis o principalmente por la alteración dérmica que genera la radiación, y obviamente los efectos gastrointestinales, tanto asociados al tratamiento como a la localización de la neoplasia. En este punto hay algunas posturas, la primera la menciona la autora, la segunda la agregué yo. El Instituto Americano de Investigación del Cáncer, la Sociedad Americana del Cáncer y ESPE
apoyan el uso de suplementos multivitamínicos y minerales en dosis cercanas a la cantidad diaria recomendada. Es decir, no se la juegan demasiado, es como, bueno, ¿querés ponerlos? Ponelos cerquita de las RDA. Y evitar consumir altas dosis de cualquier micronutriente. Es una recomendación que no es cuantitativa, ¿no? Por otro lado, me pareció importante incluir este estudio, que es un estudio que se publicó en febrero de este año por ASCO. El ensayo se llama Del CAP, incluye pacientes con cáncer de mama, con tratamiento con doxorubicina, ciclofosfamida y paclitaxel, que son las quimioterapias habituales. Este estudio enroló a 1.134 pacientes y consideró que el uso de antioxidantes y otros suplementos dietéticos antes y durante la quimioterapia adyuvante para el cáncer de mama aumenta el riesgo de recurrencia y de muerte. Y este título es bastante impactante. Bueno, ahí menciona que el análisis fue de datos dietéticos y nutricionales de un ensayo en fase 3. Acá me hice un poquito el machetito para que entendamos un poquito este estudio que me pareció muy interesante. Consideró por un lado los micronutrientes que los llamó antioxidantes, como la vitamina C, E, carotenoides y coenzima Q, y por otro lado los no antioxidantes como la vitamina B12 y el hierro. Entonces, cuando consideró los antioxidantes, vio que hubo un incremento del riesgo de recurrencia y una asociación un poco más débil con la mortalidad en cuanto al uso de antioxidantes. Personalmente lo que me llamó la atención fue el intervalo de confianza del riesgo relativo, que iba de 0.98 a 2.04, lo cual me parece una alteración importante de la validez interna de un estudio, porque podemos ver que el intervalo de confianza atraviesa el 1, que es el que define que el aceptar o no la hipótesis nula, es decir, es el que nos define si el efecto es protector o no. Entonces, los que quedaron en el intervalo de confianza debajo del 1, ¿qué? Y aquellos que están por encima, ¿qué es lo que tenían de diferente? Entonces, creo que esto es un punto a analizar. Por otro lado, definió los no antioxidantes, entre ellos la B12 y el hierro. En primer lugar, se vio que la B12 redujo la supervivencia libre de enfermedad y general, o sea, los pacientes que consumían B12 tenían menor supervivencia. Ahí sí el intervalo de confianza estaba ok. Y por otro lado, en el caso del hierro, volvemos a lo mismo. El problema del intervalo de confianza del riesgo me pareció que anula directamente la validez interna del estudio y habla de que lo mismo, reduce la supervivencia libre de enfermedad y aumenta la mortalidad en general. Esto sí que es algo que hay que aclarar, que el autor dice que no hay que hacer estas consideraciones en pacientes que se están haciendo tratamiento específico con alguna de estas sustancias. Ejemplo, B12, ejemplo hierro, ejemplo folato para el tema de la anemia. Sí, es otra, digamos, tópico interesante que hablaba de este estudio, es que los que tomaron multivitamínicos no mostraron signos ni de mejores ni de peores resultados. Es decir, cuando se analizaban cada nutriente de forma independiente es lo que hablamos, pero aquellos que tomaban una pastilla de multivitamínicos no tenían ni mejoras ni peoras, ni peores resultados, perdón. Y en este punto lo que el autor considera que fue el efecto es que cuando se utilizan multivitamínicos, las dosis de los nutrientes, cuando yo utilizo el nutriente de forma aislada. A su vez, menciona que podrían reducir la eficacia del tratamiento, y esto a veces se ha relacionado con el uso del citocromo P450 de algunas drogas y multivitamínicos en forma concomitante. Estas consideraciones especiales, algunas las mencionó la autora, otras las agregué yo. Una de ellas es la vitamina D y la pérdida de masa muscular en individuos mayores de 65 años, que es la población más prevalente oncológica. Las probabilidades de perder músculo apendicular durante 3 años en los individuos con mayores de 65 años,
con un dosaje de vitamina D por debajo de 50, pero por encima de 25, recordemos que 30 es el punto de corte normal, o sea que habla de no solo tenerlo dentro del rango normal, sino por encima de eso, se relacionó con, como les digo, con menor riesgo. Y es posible que se necesite suficiente vitamina D para que los otros suplementos sean efectivos, por ejemplo, los suplementos de proteínas, menciona. Sí recomienda que la suplementación va de acuerdo también con lo mismo, la RDA de 600 a 800 unidades internacionales diarias en personas con cáncer, especialmente en aquellas que tienen riesgo o de un estado nutricional deficiente. ¿Cuáles son también como mis recomendaciones en este punto? Debo decirles que yo me tomo el trabajo de dosar la vitamina D. La vitamina D se dosa como este metabolito, que es el 25-hidroxivitamina D, y la mayoría de los pacientes oncológicos presentan rangos que van entre deficiencia marginal y déficit real. Y la mayoría de las veces hay que corregirlo en forma de bolos, porque eso ya estamos hablando de una patología de déficit. Recordemos lo que hablamos en el principio, el tema de la exposición solar. Por otro lado, considerar el folato en terapias antifolatos, que esto significa metrotexate, que no solo se utiliza en pacientes oncológicos, sino en patología reumatológica. No suplementemos a los pacientes que están con terapia antifolato. Y por otro lado, me parece interesante que analicemos el tema de la vitamina B12, porque es frecuente que los médicos, sobre todo los gerontólogos, indiquen, voy a decir la marca directamente, lo que se denomina Polper B12 como estimulante del apetito, que no tiene nivel de evidencia en la población oncológica y que a su vez puede generar efectos deleterios porque la mayoría de los pacientes oncológicos tienen una alteración metabólica de la cianocobalamina, debido principalmente a disturbios en el depósito y alteraciones en el metabolismo del DNA asociadas a las neoplasias. De hecho, algunos ensayos han tratado de utilizar a la vitamina B12 como un biomarcador de la enfermedad. Entonces, cuando estemos frente a un paciente que nos mencione esto, tengámoslo en cuenta, porque esto también es lo que los estudios pueden haber asociado con reducción de la supervivencia y de la eficacia del tratamiento oncológico. Bueno, en cuanto a los líquidos, no vamos a ser muy extensos. Básicamente, el mecanismo fisiopatológico que menciona es que cualquier persona con deshidratación puede tener alteraciones del citoesqueleto de las fibras musculares, con desnaturalización de las proteínas, sobre todo. Sabemos que existe en los estados de deshidratación ruptura de miofibrillas, entonces tenemos que tener en cuenta el estado de hidratación, sumado a que la terapia antineoplásica puede generar alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico asociado a vómitos, diarrea, pero que es importante que existan más investigaciones sobre las dosis óptimas de líquidos que un paciente oncológico debe consumir. Y es un punto también interesante evaluar porque los pacientes oncológicos tienen alteraciones de la ingesta hídrica interesantes, es muy difícil que lleguen a las RDA de pacientes sanos, y los oncólogos generalmente les piden que consuman un extra de líquidos para depurar todos los fármacos que deben eliminarse en un tiempo prudencial para no producir efectos adversos. El estudio específicamente menciona estos dos requerimientos, 2,7 litros a día en mujeres adultas y 3,7 en hombres. Cuando me puse a analizar un poco, me pareció bastante la cantidad. Volvemos a lo mismo, no es en población oncológica. Y en segundo lugar, al parecer en este estudio incluía también el agua que presentan los distintos alimentos y bebidas, no solo el agua libre que una persona consume. Y las terapias multimodales básicamente es utilizar 2 o más modalidades para
mejorar los resultados, sabemos que el ejercicio combinado con la nutrición es una estrategia que es bastante eficaz para mitigar la pérdida de masa muscular, ya que induce el anabolismo de las proteínas musculares netas. Se ha visto que los suplementos con aminoácidos esenciales y carbohidratos que se consumen después del ejercicio de resistencia aumentan las tasas de síntesis de proteínas musculares en un 145% en relación al ejercicio solo en varones sanos. Volvemos a lo mismo, la población no es igual. Las personas con cáncer pueden requerir más proteínas para inducir el anabolismo. No se los puse, pero básicamente esto es lo mismo que hablábamos del potencial anabólico de los aminoácidos, y me parece interesante la asociación con carbohidratos porque tiene efecto sinérgico en la estimulación de insulina y por lo tanto sus efectos o su potencial anabólico. Es interesante que menciona la autora, multimodal básicamente sería como la más apropiada o la más ajustada a todos los efectos deleterios que también son multimodales, por decirlo de alguna manera. Hay alteraciones metabólicas y digesto-absortivas, hay alteraciones que genera el tratamiento en sí, sea quimio, rayos, la cirugía, la edad de los pacientes y obviamente el deterioro de la capacidad funcional, que como sabemos genera mayor atrofia del músculo. Eda lo grafica de esta manera exactamente, se los puse porque es algo muy similar a lo que se plantea en la terapia multimodal, y no sé si me quedó algo de la terapia multimodal. Sí, solo que la autora muestra unos resultados preliminares de un ensayo que todavía no se ha finalizado, que es las intervenciones multimodales para caquexia en pacientes con cáncer avanzado, que están sometidos a quimioterapia. Este ensayo se sigue en el Clinical Trials, se llama MENAL, y ha enrolado pacientes desde, si no me equivoco, hace 2 años, y trata de finalizar el ensayo, o la fecha estimada de finalización es en el 2020, por lo tanto los resultados son preliminares. Es importante saber que las terapias multimodales no solo se han evaluado en pacientes oncológicos en tratamiento, sino también en pacientes quirúrgicos, y esto es lo que se ha denominado prehabilitación. ¿Cuáles son los potenciales desafíos que plantea el artículo o la autora? Es conocer, o los autores, el impacto de las intervenciones nutricionales, definir si la nutrición por sí sola puede compensar la pérdida de masa muscular o debe tener, digamos, un marco multimodal con ejercicio y en algunos casos con fármacos, y cómo repercute en la función de los pacientes con cáncer y por lo tanto en el pronóstico. Plantea que sería importante que en el diseño de investigaciones se tenga en cuenta los pacientes que no presentan caquexia refractaria, que las poblaciones sean homogéneas, y esto es un poco el que mucho abarca, poco aprieta, es decir, que tratemos de incluir, por ahí uno intenta decir todos los tipos de cáncer y es como un poco utópico, por ahí las conclusiones serían mucho más claras como se hacen los ensayos de quimioterapia, un grupo de pacientes definidos, de cierta edad, cierta localización y sobre todo el tema del estadio de la neoplasia. El reclutamiento, que debe ser sí o sí al azar, porque son, digamos, los puntos que definen la validez interna de un estudio, las medidas de resultado propuesta, las tasas de cumplimiento, las medidas de resultado, considerarlas en cuanto a la composición corporal, es decir, las herramientas que vamos a utilizar para medir la composición corporal, y el seguimiento que no sea a corto plazo, porque como dijimos, no tiene un impacto o no se alcanza a ver el impacto sobre la masa muscular. Como conclusiones, no mías, sino del autor, es que la sarcopenia es una condición prevalente, que a menudo está oculta en el cáncer y que puede, digamos, pasarse por alto mediante el uso de medidas antropométricas como peso, IMC,
pérdida de peso, lo cual afecta la estratificación del riesgo de un paciente. Y que se necesita la ventana anabólica de los pacientes. Bueno, y por último les dejo algo un poco más bonito, que son los jardines del Palacio de Buckingham en abril, que se siembran con todas flores amarillas en conmemoración a la lucha contra el cáncer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pri, excelente, como siempre. Hemos aprendido mucho, al menos yo. Si querés, dejar de compartir, así nos vemos y vamos a dar un lugar a algunas preguntitas que han ido realizando en el chat, y si alguien también quiere ir pensando algunas otras, dame unos minutos nada más para que no se haga tan extenso. ¿Dejas de compartir, Pri? ¿Estás aquí? ¿Me escuchás? Ahí se dejó de compartir. Perfecto. Nachi. Sí, ahí está. Ahí está, genial. Mirá, acá hay una pregunta que dice, que hace Natalie, que dice, ¿qué recomendación proteica se maneja en un paciente oncológico con enfermedad renal crónica que no esté dializado? Como así súper, todos los tópicos de controversia. Bueno, básicamente ya hace un tiempo las guías Kadoki de enfermedad renal siempre han considerado que los pacientes que tengan algún grado de malnutrición siempre se debe, digamos, priorizar el estado nutricional. Es decir, que no deberíamos restringir proteínas en esos pacientes porque son pacientes que probablemente vayan a catabolizar proteínas, digamos, del músculo esquelético sobre todo. Entonces, si nosotros restringimos, el paciente igual va a generar proteólisis endógena, igual va a aumentar urea, igual va a aumentar creatinina. Entonces, por ahí quizás deberíamos definir si vamos a utilizar dentro del rango que las guías nos dicen, el límite superior o el límite inferior, y sobre todo considerar cuál es la ingesta real que tiene ese paciente, porque a veces nosotros lo ponemos de forma teórica y el paciente consume de la mitad, y le decimos que restrinja y consume un cuarto. Entonces, como si bien es algo que yo no podría definir, como vemos los estudios no lo pueden definir, sí saber que nunca se hacen restricciones en un paciente que tiene afectada la masa muscular. Ya las guías renales nos recomiendan no hacerlo. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el gol estándar para evaluar composición corporal en un paciente oncológico? Y dentro de las medidas antropométricas convencionales, si recomendarías más alguna que otra. Bueno, en realidad esto también lo hemos analizado con Nachi en otras ocasiones. No existe un gol estándar para composición corporal. Sí, ya el grupo de estudio europeo hablaba de que en principio para definir la sarcopenia primero lo podíamos hacer con pruebas funcionales, es decir, que no necesitábamos un método. Un método, digo, una herramienta como la tomografía, la resonancia o la densitometría. Entonces, con las pruebas funcionales, nosotros podemos llegar a sospechar de un paciente, pero sí ya estas guías del grupo de estudio de la sarcopenia nos dicen que lo podemos objetivar con alguna herramienta, como por ejemplo la resonancia, la biopsia de músculo, que no es viable, o la tomografía. Esos tres métodos, digamos, menciona.
El grupo de estudio no define para paciente oncológico, pero es real que la disponibilidad de la tomografía en un paciente oncológico es mayor. Y también preguntaba respecto a si recomendás el uso de glutamina en el paciente crítico oncológico. Bueno, eso, el crítico oncológico ya creo que ya se abordaría desde lo que es crítico, o sea, uno siempre cuando se encuentra frente a un paciente tiene que ponderar entre las diferentes situaciones patológicas que presenta, y esto lo analizaría como, por ejemplo, lo hace el médico. Si yo tengo que pensar entre la vida de un paciente o que tiene diabetes, esto, lo otro, se prioriza la vida, entonces un paciente crítico tiene otras prioridades. Y si nos vamos al estudio de paciente crítico en sí, de distinta etiología, las guías ya nos hablan de que la glutamina se puede utilizar para paciente quemado y politrauma crítico, pero no menciona paciente oncológico. Bueno, hay alguien que te está exprimiendo mal. Acá, otra pregunta. Si tiene un paciente oncológico obeso, ¿es factible recomendar dosis mayores de vitamina D? Esto es un pensamiento mío. Yo siempre me baso en la parte objetiva, o sea, al paciente oncológico le hago ciertos pedidos básicos yo, que lo fui aprendiendo en el transcurso de la experiencia en oncología, que es el proteinograma en conjunto con la PCR cuantitativa, que eso me define lo que se llama índice de pronóstico de Glasgow, que me define que si la albúmina está baja, pero la PCR está alta, básicamente la albúmina no me está diciendo nada desde lo nutricional. Le pido también, bueno, el hemograma siempre está disponible porque es el control oncológico que suele hacer el paciente. Dentro de eso miro la población de linfocitos y cómo está el tema de la anemia y el metabolismo del hierro. Nunca he suplementado a un paciente sin objetivarlo. Entonces, en ese laboratorio inicial también pido dosaje de vitamina D, que se pide dosaje de 25 hidroxivitamina D. Y generalmente demoro unos días y con eso, acorde a ese valor, hago suplementación o no. No es que lo hago de forma empírica. Y acá justo te pregunto en función, me adelanto en las preguntas, pero justo preguntan de la vitamina D, si recomendás hacerlo trimestral, el dosaje. Depende de cómo me ha dado el dosaje. Por ejemplo, si el paciente tiene concentraciones menor a 15, necesito hacerle un tratamiento que va de 2 meses con bolos de vitamina D, que las presentaciones que utilizo para eso son bolos de 100.000 unidades internacionales de vitamina D. No lo hago de forma diaria. Ahora, si el paciente tiene una deficiencia marginal, es decir, menor a 30, pero superior a 25, le indico un solo bolo, y generalmente lo controlo a los 3 meses. Pero por ahí, si tuve que reponer en más tiempo, lo controla a los 6. En general intento que mínimamente tenga 2 controles anuales. Y recordemos que en invierno, independientemente de la población, suele estar baja la vitamina D. Y acá, bueno, que esa está buena, y de paso, bueno, para el próximo journal, que va a ser el 30 de septiembre, se va a hablar esto de proteína y aminoácidos en la dieta vegetariana. Pero acá preguntan si debido al efecto deleterio de la carne en estos pacientes oncológicos, ¿qué opinas de una alimentación basada en plantas, sin llegar a ser vegetariana, y con una adecuada combinación de vegetales para lograr un buen perfil de aminoácidos? Bueno, creo que eso uno lo tiene que evaluar en cada paciente de forma individual, no es algo que se pueda generalizar a mi persona. A mi criterio, perdón. Yo he tenido pacientes que se enfrentan conmigo y me dicen que son vegetarianos, y siempre uno intenta que el paciente tenga una alimentación que siga sus hábitos y costumbres, no cambiarle las cosas. Es real que sí tengo que, como profesional, decirle cuáles son las cosas que están a favor o en contra de ello. Una de ellas me parece que, independientemente del perfil de aminoácidos, es la anemia, que se encuentra
frecuentemente en la población oncológica y que por ahí habría que considerarla en los suplementos, en una dieta vegetariana. Por eso les digo, es importante objetivar el perfil del metabolismo del hierro, y en caso de que la persona tenga deseos de ser vegetariana o prefiera ese tipo de planes alimentarios, bueno, suplementar, sí o sí, porque la degradación de los eritrocitos asociados a la quimio es bastante frecuente, o sea, no es algo que no nos vamos a encontrar. Yo voy a aportar, pero más que nada de la síntesis de tejido, o sea, de masa muscular con respecto a la dieta basada en plantas. En pacientes con patologías no hay mucho, ni en pacientes críticos, ni en pacientes oncológicos, sí en deportistas, con buena regeneración muscular, pero sabemos que son personas sanas y no pacientes, y hay como pequeños ensayos que se están haciendo para ver el efecto en patologías de las dietas basadas en plantas cuando queremos hacer como una recuperación del tejido muscular, digamos. Eso es lo que yo he leído, que he buscado al respecto en base a eso. Y bueno, miles y miles Sí, de... aparte hoy hay muchos de las fórmulas enterales que utilizan Blend con proteínas de arveja, por ejemplo. Pero bueno, hay que analizar también que utilizan las proteínas, no utilizan el alimento completo. Y la presencia de antinutrientes en los vegetales, no tenemos mucha disponibilidad de información sobre eso. Y tampoco sabemos cuánto más de proteína habría que darle porque... Claro, exacto. Y bueno, miles y miles de felicitaciones, todas, excelente, que me encantó todo. Y bueno, y creo que esta es la última que dice, bueno, Catalina, bueno, aparte de felicitarte, dice, te quería consultar cuánto tiempo insistimos con la terapia nutricional y de ejercicio en la caquexia. Considero que la bibliografía no termina de definir y cerrar la caquexia refractaria y muchas veces insistimos en la ganancia de peso en un paciente que finalmente esto no ocurre. Bueno, pero ahí yo, en mi experiencia en oncología, parezco en la medicina basada en la experiencia, pero no es que quiera decir eso para nada, sino es que por ahí en oncología me he dado cuenta que uno tiene que proponerse otros objetivos muy lejanos al peso. Es más, hoy por hoy, en el contexto de la pandemia, creo que haberme propuesto otros objetivos con esos pacientes es lo que me permite poder hacer casi la misma consulta de forma virtual. Creo que valorar la capacidad funcional o la mejora de la capacidad funcional en un paciente con terapia nutricional y ejercicio es muy importante independientemente del peso. O sea, si logró adquirir habilidades o cosas que había dejado de hacer, si el paciente ya no está tanto tiempo acostado, si tiene cierta apetencia por algunos alimentos que antes no tenía. Es real que también a veces con el oncólogo charlamos sobre los pacientes y en algunos casos empezamos con dosis de antiinflamatorios fuertes como corticoides para ver si eso mejora un poco el performance status, pero independientemente de eso creo que uno debería alejarse de estas medidas antropométricas y analizar un poco la composición corporal y la capacidad funcional del paciente, que me parece bastante más importante. Bien, bueno, Prim, acá con esto creo que hemos terminado. Hemos explotado más de una hora larga, así que bueno, millones de gracias. Agradecidas siempre, por supuesto yo, y bueno, acá todos te felicitan. Recordarles que lo estamos grabando, así que después lo vamos a subir a la página web del hospital para que alguien quiera repasar, como por ejemplo yo, que a veces cuando uno está organizándose sí. De algunas partes, siempre, sí. Y para cualquiera que quiera después compartirlo, y bueno, recordarles del próximo encuentro, que es el 30 de septiembre, a las 12:30, con el tema de proteínas vegetales y aminoácidos, una revisión sistemática de reciente publicación que la va a dar Jessica Díaz. La vamos a sacar de su área de confort, para que nos dé esa parte. Así que bueno, Prim, mil gracias como siempre. No, gracias a vos, Nachi. Y bueno, gracias a todos. A almorzar tranquila. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar.
Chao, Nachi. Chao, chao a todos. Chao a todos.